Buenos días, bienvenidos. Buenos Buenos días, días. profesor. ¿Cómo estamos? ¿Ya listos para la clase? Bien, aquí empezando. ¿Se escucha bien o no? Sí, hace rato como que se trabó, pero se escucha bien. Vale. Bueno, vamos a esperar tantito a que entren sus demás compañeros. Por ahí, no sé si ya revisaron en la plataforma de Classroom. Ya tienen por ahí una tarea. Si no, se las empiezo a compartir primero. Aquí. La de el... Ajá, la terminación del capítulo 1, del capítulo 45. Le llamo yo capítulo 1, para que no se me confundan. ya, sí. Aquí está, miren. Es básicamente esto. Es, por ejemplo, aquí Daniel en este caso ya la entregó. También Emma también ya me habías enviado, ¿verdad? Buenos días, profesor. Te Buenos había días. enviado, pero es más extensa. Ah, ok, pero está en el correo, ¿no? Sí, se lo mandé a su correo porque no lo encontré en el tablón, Vale. Sí, sí es que creo que pero ese se día. lo envío ahorita al tablón. Ah, ok, bueno, me confirma si puedes, porque a veces por el tamaño no te deja subir cuando son muy grandes. Si no, nada más con el correo está bien y yo lo califico acá. Si puedes acá, pues va a Sí, ser más fácil para mí calificarlo, pero si no, de todas sí. formas. Y por ahí, para que sepas, Magdalena, ya está la tarea creada, ¿ok? De hecho, desde ayer la creé. Aquí, como dice, tendrás que realizar un resumen o análisis de la terminación del capítulo 45, ¿ok? El cual vamos a comenzar por lo que es el subtema de fenómenos eléctricos durante la excitación neuronal, que es la página 552 en el libro, y concluyendo con el subtema retraso sináptico en la página 557 del mismo libro, ¿ok? Este debe ser entregado Sí, ya sea profesor, a sí, ya la había documento, visto ayer. ¿vale? Perfecto. Debe ser entregado a documento Word o en una libreta escrita con letra clara, ¿ok? Procuren esta vez no tener tantas faltas de ortografía ni nada por el estilo, ya que se tomará en cuenta el formato, la presentación, la ortografía, la redacción y la coherencia de la información. Es decir, que no vaya a ser nada más un copia y pega, porque a veces pasa eso, ¿no? Copiamos y pegamos, pero ya cuando lees todo el texto, ya no tiene tanto sentido, como que parece que hablan de cosas muy diferentes, ¿no? Por ahí, a ver quién Ok, falta. profesor, gracias. Diego está aquí ya. No, ¿verdad? Por ahí Diego estaba pidiendo el ID de la clase. Ya se lo envié. Y ¿quién más falta de entrar? Daniel también falta. Daniel falta también de entrar. Bueno, vamos a ver si entran. De momento, pues vamos a empezar nosotros para no atrasarnos más en el tiempo. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 46, que es el segundo capítulo que vamos de los tres que tenemos que ver. Esta semana anduve muy atareado. Como estoy con lo de mi especialidad, estoy... créame que me tratan peor, muchísimo peor. Yo creo que no los trato nada mal, espero que no los trate mal, pero los docentes en medicina son bien culés. Me tratan de la tiznada. Bueno, quiere uno estudiar, ¿no? En dónde está haciendo su internado? La especialidad ahorita vamos a estar bien en la 64 y en lo que es la clínica 8, ahí vamos a estar. Cualquier cosa, pues ya voy a estar a partir del 1 de marzo, estoy en urgencias ahí en la 64, ¿no? Hay cualquier urgencia, me pueden hablar y pues, con confianza. Si no estoy yo, está alguno de Ah, mis compañeros. Y de ahí en la 64 me toca estar. Ahí es donde probablemente me terminen dando la base dentro de 3 años.
Y bueno, vamos a comenzar con el capítulo que es receptores sensitivos, circuitos neuronales para el procesamiento de la información. Del capítulo anterior, que era el capítulo 45, ¿alguien le quedó alguna duda de las últimas partes? ¿Terminaron de leer el capítulo y les quedó alguna duda de lo que es el potencial eléctrico, de lo que es todos los voltajes, la transmisión eléctrica, las leyes que mencionaba por ahí, la evolución de los potenciales con las gráficas y todas las características que estuvo mencionando de las neuronas? ¿A alguien le quedó alguna duda? Magdalena, Pues Diego. nada más quisiera puntualizar más sobre los efectos de los fármacos en la transmisión sináptica, Okay. el por qué más bien qué es la teofilina, porque no encontré qué es la teofilina. Bueno, la teofilina, que hasta donde yo tengo entendido, es un fármaco que es derivado de una planta, pero lo que hace es fatigar, básicamente, como una imagen, es básicamente fatigar al sistema nervioso, sustituir teofilina. Pero como tal, nosotros no lo utilizamos como medicamento de uso común, ¿ok? Básicamente se sirve para tratar un poco lo que son los mareos y cuestiones así, pero para eso de los mareos, por ejemplo, tenemos antes de tratar los mareos, tenemos lo que viene siendo ya sea la sinaricina, también tenemos a veces un poco de lo que viene siendo el metamizol inyectado, entre otras cosas. Entonces hay muchas cosas. Este casi no lo utilizamos porque va afectando el sistema nervioso, como específicamente mencionaba ahí. Entonces lo que hace es cuando tienes un vértigo o mareo, esa es la teofilina igual y vamos a verla. Es muy raro que la receten ya actualmente, solamente se deja en casos de pacientes que tienen algún problema más complejo, ¿no? Aquí pueden ver, es acá, por ejemplo, está también en aerosoles con cafeína, teofilina y teobromina. ¿Por qué? Porque fatiga, por ejemplo, cuando tienes una contracción respiratoria, digamos, un crisis de asma, un ataque anafiláctico, lo que está pasando es que la señal está llegando a tu músculo liso, que se contraiga, que se contraiga, que se contraiga. Entonces, estos fármacos lo que hacen es fatigar esa unión de las moléculas que estimulan a la contracción del músculo liso para que así el músculo liso se relaje y así no pase lo mismo. Vamos a ver. Si ves, por ejemplo, vamos a ver aquí. Vea. La teofilina es una caloide de la familia metixanflina, la misma que pertenece a la cafeína y la leuremina, caracterizado por un estimulante del sistema nervioso central y broncodilatador. Se encuentra naturalmente en el té negro, en el té verde y en la hierba mate, ¿no? Y aquí está el vademecum, que es como si algún día quieren saber para qué sirve un fármaco, busquen vademecum y ahí les va a decir todo lo que es poco confiable. De hecho es confiable porque nosotros los médicos también a veces cuando desconocemos algún médico o un medicamento por ahí lo investigamos. Y bueno, las indicaciones que tiene es profilaxis y tratamiento del broncoespasmo reversible asociado a bronquitis crónica o a efisema o asma bronquial y tratamiento coadyuvante de la disnea paroxística, edema pulmonar agudo y otras manifestaciones de insuficiencia cardíaca. No se debe utilizar el tratamiento de primera elección para el tratamiento del asma en niños. Entonces, como ven, ese tipo de tratamientos sí sirve, pero no se utiliza en niños porque su sistema nervioso está inmaduro y no puede, como les digo, ocasiona fatiga de lo que es el sistema nervioso. Y esa es la explicación, o sea, básicamente sustituye a las moléculas que están haciendo la contracción y así ya no puede hacer el efecto como tal. De hecho, hay muchos fármacos que hacen básicamente esa función. Sustituyen al sistema, a las moléculas que hacen la transmisión eléctrica o al neurotransmisor que está haciendo el efecto, y así es como hacen su efecto en el sistema nervioso. No sé si te aclaró un poquito más la duda o te confundí más.
No, sí está bien. Lo que pasa es que no lo encontré precisamente en el Malemecum. Debí haber cometido un error ortográfico porque no lo encontré y veo que está en el té verde. Yo tomo cantidades astronómicas de té verde. Así es. Bueno, no es como que te va, pero por ejemplo, está en el té verde, pero decir que está en el té verde, o sea, si tú dices, por ejemplo, que todas las vitaminas y minerales están no sé, en las manzanas, no sé, si hay fibra, hay algún tipo de vitaminas, antioxidantes, pero la cantidad de antioxidantes, por ejemplo, que tiene la manzana es muchísimo menor a que si tú tomaras una pastilla de antioxidante, ¿no? Necesitarías comerte al día 10 kilos de manzana para equivaler a lo que es. Entonces, en el té verde pasa lo mismo. Necesitarías tomarte 1 kilo de té verde, o sea, literalmente el kilo casi, para poder hacer, para que la teofilina sí llegara a la misma cantidad que una pastilla. No, o sea, sí lo tiene, pero no. Obviamente puede llegar a pasar por acumulación de que a lo mejor en algún momento sientas algún efecto secundario de la teofilina, que sería una dilatación quizás de algún espasmo al respirar, que sientes que de repente te entra mucho aire, se te abra, o que de repente las pupilas se te dilaten un poco, o puede ser que también de los esfínteres, como es también los esfínteres para orinar, el esfínter urinario, el esfínter rectal, pueden relajarse a veces y ocasionar algún tipo de incontinencia. ¿Por qué? Porque están condicionados, estás tomando un medicamento que hace que el músculo liso se relaje. Entonces, todo lo que esté hecho de músculo liso se va a relajar a largo plazo por acumulación. Si tomas en exceso así, pero tendrás que tomar muchísimo, pues. No es como que siempre te pasa eso. Es como, por ejemplo, el chicle. Si alguien mastica chicle, es tóxico para el cuerpo. Las personas que mastican chicle les da diarrea, pero igual tienes que masticar, ¿qué te gusta? 5 cajas de chicle de esas de 10 chicles al día, o 10 cajas, no recuerdo exactamente el número, y te va a dar diarrea y diarrea y diarrea y diarrea y te vas a desangrar, pero por otro lado, ¿no? Como dicen. Entonces, o sea, pasa, pero no es como que ya me tomé un té verde y ya me vaya a hacer daño, ¿no? No, que no nos quedemos con la idea. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta, alguna otra duda. Ninguna, profe. También Creo que no, profesor. también el té de tila lo tiene la sustancia. ¿Mande? El té de tila. Creo que así se le llama. Ajá, el té de tila, ajá, ¿qué con eso? ¿También tiene esa sustancia como la del té verde? No, bueno, no desconozco No bien creo. qué sustancia tiene el té de tila, pero ahorita no está mencionado, pero por el efecto que tiene el té de tila, que es un relajante muscular, tiene un efecto totalmente diferente, porque el té, haz cuenta que en el músculo, en el cuerpo tenemos 3 tipos de músculos, el que es el cardíaco, que está en el corazón, el que es el esquelético, que es el normal, el que movemos, con el que nos movemos, y el que es liso, el que está en los pulmones, en la tráquea, en los esfínteres, también en el iris, quizás un poquito en la lengua, en los intestinos, pero no, son 3 tipos de músculos. Entonces, la teofilina afecta el músculo liso y el té de tila es un relajante muscular del músculo esquelético. Entonces, son como que efectos diferentes. O sea, hace lo Ok. mismo porque los dos relajan músculo, pero uno al liso y otro al esquelético. Entonces, Ok. desconozco a ciencia Gracias. cierta qué es lo que tiene el té de tila, pero sé que ese es el efecto que hace. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vamos a comenzar. Cannabidiol es lo mejor. Podría ser. Mientras no sea agresivo con el cuerpo, todo está perfecto. Bueno, vamos a empezar ahora sí a hablar de los receptores sensitivos y los circuitos neuronales para el procesamiento de la información. ¿Por ahí leyeron el capítulo o no lo leyeron? A ver, ¿quién sí lo leyó y quién no lo leyó? O hasta qué parte se quedaron. O de plano no leyeron nada. ¿Quién? Vamos a ver, Ana, ¿usted hasta dónde llegó? Yo de plano no pasé, no, mire, yo
Yo llegué hasta esta gráfica del diámetro de la fibra nerviosa y ahí me quedé dormida, sinceramente. Ok, hasta No el pude pasar diámetro de de la ahí. fibra nerviosa. De la transmisión diferente de tipos de señales y clasificación fisiológica. Ah, ya. No Aún avancé así mucho. está hasta la mitad. Está hasta la mitad, entonces, bueno, por ahí, Yo sinceramente nada más le di una repasada. ok. Magdalena y Diego, ¿ustedes hasta qué parte llegaron del capítulo o no revisaron nada? Yo, profe, sí que no Ok. pude leer. Yo llegué Magdalena, nada más al 46. El 47, de sincera, no lo vi. bueno, sí, con el 46 está bien, vamos a ver el 46 de hecho, y el 47, voy a procurar ahora sí darme el tiempo de subirlo, no he subido tampoco las clases, subí la del escolarizado, pero la de con ustedes no la he subido, es que Tampoco he estado subió la bien. otra clase que iba a ser el 47, ¿verdad? No, no, no. No, vamos a ver el 46 Ah, ok. ahorita y el 47 Es ya que lo pensé que subimos. no la había visto. No, 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 el 46 Ah, se ok. supone que lo Sí, iba a porque subir. la chequé en su canal, pero no Ujú. estaba. No, no, es que no me dio tiempo ahora sí. El 46 es el que íbamos a ver en clase pregrabada, pero lo vamos a ver Ah, ahorita. ok. Ok. Y ya el 47 es el que vamos a ver en clase pregrabada, porque ya la siguiente semana tenemos que comenzar a hablar del capítulo 4, que ya vamos a empezar con los sistemas, vamos a ver cómo funciona. Vamos a empezar con el ojo, que es el capítulo más largo, y de ahí seguimos con los demás. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el capítulo 46. Vamos a ver que los sectores sensitivos, la información llega al sistema nervioso y esto lo va a hacer por los receptores sensitivos. Los receptores sensitivos detectan estímulos como el tacto, el sonido, la luz, el dolor, el frío y el calor. Y los receptores transforman los Frío. estímulos en señales nerviosas que son enviadas y procesadas en el sistema nervioso central. Entonces, básicamente esto ya lo habíamos mencionado. Tenemos aquí el cerebro y tenemos aquí la médula, ¿no? Y aquí teníamos, no sé, la mano, que estaba aquí la mano. Yo les dibujo bien bonito. Y que si teníamos aquí una flama de que estaba caliente, algo, llegaba el impulso aquí al calor de que está caliente, se quemaba y se llevaba directamente hacia acá. Pasaba a la médula, en la médula iba a ser procesado. Recuerden que la médula tiene tres tipos de astas. Está el asta posterior, el asta media y el asta anterior. El asta posterior es el asta que lleva el circuito sensitivo, el asta anterior lleva el circuito motor y parte del asta intermedio pues es un mixto, es combinación de ambos. Entonces decíamos que se procesaba aquí en la médula, subía hacia la corteza y aquí se procesaba en forma de un sentimiento, pensamiento, emoción, sensación y bla, bla, bla. Recuerden que aquí es donde es el CPU del cerebro, en la corteza, ¿no? Donde están todo almacenado. Después de que pasa eso, como tal, manda un estímulo que va a ser un estímulo motor. Aquí se vuelve a procesar, llega a la mano y ya entonces la persona con esto quita la mano, ¿no? Porque ya le llegó el impulso de que quites la mano, porque te estás quemando. Y así es como la explicación de todo el circuito de lo que son la entrada y salida de información, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver, todo este capítulo se trata solamente de la entrada, es decir, cómo es que van a llegar a subir al cerebro, qué reglas hay, qué tipos de receptores hay, cómo funcionan, cómo transmiten ese impulso eléctrico y bla, bla, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de entender ahorita, para entender cómo funcionan todos los sentidos vamos a tener que entender primero qué es la sensibilidad, ¿no? de una persona. ¿Les queda claro eso? Dos, la diferencia entre la respuesta sensitiva y la respuesta motora. Si yo les pido que me dibujen ese esquema, ¿me lo van a poder dibujar así o me lo van a poder explicar un esquemita así? Para el examen, digamos. Sí, como para el examen yo creo que ya, porque pero ya va a estar más visto. Sí, de hecho, ese ejemplo le había dicho que venía en el libro, en ese sí lo leí. Vale, perfecto. Entonces, estamos en eso diferenciando, ¿no? Ya menos ya diferenciamos ahora sí bien el sensitivo del motor y cómo es que sube. Uno sube y el otro baja. Eso es lo de siempre.
No puedes subir el motor porque, pues, ¿qué va a mover en el cerebro, no? El cerebro no se mueve como tal. No es que tu cerebro camine o algo así, ¿no? Vamos a hablar ahora sí de los tipos de receptores. Por ahí, ¿qué tipos de receptores hay? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien tiene alguna idea? Aunque no haya leído. ¿Qué idea tienen de tipos de receptores sensitivos y los estímulos que detectan estos? A ver, vamos a ver. Christopher, ¿te acuerdas? Dime un ejemplo de un tipo de receptor que tú sientas o que tú sepas que hay. Podría ser los ojos, no. Ajá, los ojos son un órgano del sentido y tienen un tipo de receptor. ¿Qué tipo de receptor crees que Ah, ok. tengan los ojos? Hay toda una lista. Ujú. Una lista inmensa de receptores. Mecanorreceptores, Ah, Ajá. sí. mecanorreceptores, termorreceptores, nocireceptores, receptores electromagnéticos y los quimiorreceptores. Ok, entonces, de todos esos que escuchaste, Christopher, los ojos, ¿qué crees que tengan? ¿Qué tipo de receptor crees que tengan? Mencionábamos por ahí que estaban los mecanorreceptores, eh, termorreceptores, nocireceptores, receptores electrónicos y quimiorreceptores. De esos 5, ¿cuál te gusta que tengan los ojos? es que, bueno, el tercero que nombró, no lo pude distinguir bien, pero creo que es ese, porque, pues, termorreceptores son los que serían del calor y el frío. Ujú. Em, Creo que los... es que aún me confundo con los nombres. Este, bueno, creo que los mecanorreceptores serían también como para el tacto. Bueno, no sé si estoy bien ahí. Ujú. Em, Ok, ¿Cuáles son los otros que nombró? Es que me es cuesta aún los receptores. pronunciarlos. Ajá, mira, la vamos a- Mecanorreceptores, ahí está, mira. termorreceptores, nocireceptores, ¿Cómo ese? nocireceptores, Nocireceptores. sí, son los que te producen, los con los que sientes el dolor y las sensaciones exteriores, Ok. Mire, Ok, gracias. para que como no se me cuando te confunda. pegas en el dedo chiquito al pie. Ajá, básicamente. Aquí está un resumen para que igual, si, bueno, de todas formas van a tener la presentación subida, pero igual para que después lo revisen. Es el resumen básicamente. Los mecanorreceptores se encargan de la mecánica y el estiramiento. Pues, mecánica, ¿qué te suena mecánico? Un mecánico, ¿qué hace? Pues mover, ¿no? Componer así algo físico. Mover, Entonces, sí. el mecanorreceptor es el que se encarga de Y la esta mecánica y el parte, estiramiento. Entonces, la parte física de mover los esqueletos y todo esto, ¿no? El termorreceptor, pues ese es obvio, ¿no? Termorreceptor, pues temperatura, suena termo, el termo que hace regula la temperatura, mantiene el frío adentro o el calor adentro y el frío afuera. Entonces, básicamente es eso. Los cambios de temperatura van a ser detectados por los termorreceptores. Los quimiorreceptores son, obviamente, químicos. Así relacionen los químico. ¿Qué pasa cuando le dan una quimioterapia a alguien? Le dan químicos en la sangre. Entonces, quimiorreceptores son los que dependen de químicos. Por Mm, ejemplo, el gusto. Hablábamos la vez pasada de los tipos de gustos que hay y mencionábamos el umami, ¿no? Que necesita el glutamato. Entonces, el glutamato es un químico al final y al cabo que produce ese sabor. Si tú comes un huevito, el huevito tiene sustancias químicas que son las que hacen que sientas el sabor. El olfato, al final y al cabo, lo que huele son moléculas químicas que están siendo procesadas por tu cerebro en forma de, o interpretadas en forma de un olor característico de algo, ¿no? Y, por ejemplo, otros ejemplos ya más avanzados, que igual y no los van a necesitar ustedes ver al 100%, pero es importante que lo sepan, es el oxígeno de la sangre arterial, por ejemplo, ese también es un quimiorreceptor. ¿Por qué es un quimiorreceptor? Si tú te estás quedando dormido y de repente estás dejando de respirar, este oxígeno en sangre, si empieza a bajar,
se va a disparar ese quimiorreceptor que detecta la cantidad de oxígeno y te va a hacer que despiertes y jalas. Eso explica por qué las personas que a veces se caen y quedan desmayadas, de repente su cuerpo hace y todos despiertan así como si volvieran a la vida, porque literalmente su cuerpo es como si les diera una recarga eléctrica al cerebro de, oye, despierta, te estás muriendo. Y también el CO2, cuando Profesor, va incrementándose en la sangre, es decir, cuando nosotros bostezamos es por incremento del CO2 en la sangre, es un reflejo. A veces de cuando somos flojos, porque a veces no tenemos sueño nada más y estamos, pero eso es por cansancio. Pero cuando estás en un salón cerrado, eso explica porque, no sé si se acuerdan que siempre, cuando estaban todos los alumnos en la primaria, no sé, o en la secundaria, que había a veces hasta 30 alumnos o así, un salón, y estaba todo cerrado porque hacía frío a lo mejor, todo el mundo estaba. Y ese es un reflejo que tiene el cuerpo cuando la cantidad de dióxido de carbono se incrementa en la sangre. El cuerpo le pide a los pulmones que ingresen más cantidad de aire y de oxígeno, por ende, para poder regular la cantidad de dióxido que hay, ¿no? Así también, por ejemplo, la osmolaridad de los líquidos corporales para saber si tu riñón necesita filtrar o no. La osmolaridad quiere decir la cantidad de electrolitos, la cantidad de sodio, la cantidad de potasio, de calcio, de cloro, de todos esos, ¿no? Ahí entonces, en los líquidos corporales, el cuerpo tiene también esos quimiorreceptores que te ayudan a saber si tienes que orinar más o si tienes que orinar menos. Entonces, por eso no nos hinchamos. Eso explica que una persona que tenga problemas en los riñones se hinche porque ya no puede regular esta parte. Y pues bueno, los receptores electromagnéticos son los de la luz de la retina, básicamente. Este es específico de la vista y los vamos a ver más a fondo en el siguiente capítulo que veamos, ¿no? En la siguiente clase. Y los nociceptores son los receptores del dolor, básicamente, las alteraciones, daños físicos o químicos. Todo lo que te ocasione dolor, sea que te cayó algo caliente y te quemaste, sea que te enterraron un cuchillo, sea que te enterraste un lápiz, o hasta que te enterraste una espina, o hasta que tú mismo te mordiste el cachete. Cualquier cosa que te haga un daño físico y te ocasione un dolor es condicionado por el nociceptor. Y pues ya, esos son los 5 tipos. Aquí podemos ver otros tipos que son lo mismo. Esa es la clasificación general, ¿ok? Ese es cómo se dividen los 5 tipos esenciales de receptores que tienen, sensitivos que tiene el cuerpo. Si se dan cuenta, abarcan todo. Y estos son los que tenemos en el cuerpo. Ahora yo les pregunto algo. De todos estos receptores, aquí, ¿en cuál encasillarían ustedes al oído? Porque no está, o sí está. ¿O acaso el oído no es un sentido? Mecanorreceptor, ¿Por qué? porque llega al aparato de Golgi. Uh-huh. No. Sí, esa es la parte de Golgi. Uh-huh. Llega al tímpano a y hace toda hace todo un proceso de rebote de los sonidos para poder filtrarlos entre el oído exterior, medio e interno. Básicamente sí, ya después vamos a... ¿No? Después de ese proceso me lo vas a explicar así bien bonito cuando veamos el tema, vas a ver que te lo vas a saber bien bonito. Pero es básicamente sí, es un mecanorreceptor. ¿Por qué? Porque él detecta movimiento, ¿ok? También tiene los vellitos que se mueven junto con el líquido. El sonido del tímpano es condicionado también o replicado por el yunque, el martillo y el estribo. Y es como si, han visto cuando dicen en las películas de guerras de antes, ¿no? Vamos a enviar un mensaje cifrado y están con el golpeando ahí, ¿no? Que está básicamente es lo mismo. La verdad se me fue el nombre, cómo se llama el aparato. Pero es básicamente lo mismo. El sonido... ¿Mande? Si se acuerdan, díganlo. Yo no me acuerdo cómo se llama, la verdad. La clave Morse. Es lo que iba a decir. Ajá, pero no me acuerdo cómo se llama el aparato. La clave Morse, pero no sé cómo se llama el aparato. Bueno, pero básicamente todos telégrafo. Todos entienden como que la idea, ¿no? De por qué es un mecanorreceptor. No es que vaya a caminar tu oído o es que tu oído vaya a moverse, así.
pero técnicamente es mecanorreceptor porque llega el sonido y al llegar al tímpano es como si han visto alguna vez un tambor, si ustedes lo golpean, se replica la onda porque queda rebotando. Entonces, básicamente, al estar rebotando, genera ese movimiento y se mueven por dentro el yunque, el martillo y el estribo, y al final empiezan a titín, 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 y eso ya transmite el sonido o lo transmite al hueso. Y ya que está en el hueso, ya se puede interpretar como un sentido, ya se cambia a la parte nerviosa, pero es por eso un mecanorreceptor. Entonces, lo vamos a ver más adelante y no está incluido porque no se considera 100% un mecanorreceptor porque no se mueve, o sea, pero tampoco es un quimiorreceptor porque no está recibiendo un químico, ni tiene calor, ¿no? Ni tiene dolor, no depende tampoco de la luz, es más, la luz no pasa por el tímpano, ni siquiera entra a la mitad del oído. Entonces, básicamente, por eso no entra en ninguno, pero a la vez sí está clasificado como mecanorreceptor. Una combinación extraña ahí. Y bueno, estos son algunos ejemplos de receptores, ¿ok? Sí, además puede ser replicado mecánicamente también por medio de los implantes cocleares. Así es. En Entonces, cambio, las recepciones electromagnéticas del oído son un poco más difíciles o han sido un poco más difíciles de recrear en cuanto a recuperar la visión en algunas enfermedades porque la fotorrecepción no han encontrado cómo replicarla así es. mecánicamente. Mecánicamente no, de hecho para recuperar la vista es un trasplante y es lo único. Cirugía y trasplante. Y de ahí en fuera, si no es naturalito, puede sustituir ciertas partes del ojo, sí, ya hay cristalinos y así, pero como tal, la retina, como tal, hasta donde yo sé, no sé, a lo mejor en Alemania, en España, yo que sé, en China, hay alguna investigación, no he leído a fondo, donde hayan hecho alguna sustitución, pero hasta donde yo tengo entendido, no pueden todavía replicarla al 100%. Están haciendo experimentos de nanotecnología para recuperar visión en gente que ha nacido ciega o que está totalmente perdida su visión por pérdida total de la visión, tratando de proyectar imágenes al cerebro a través de pequeñas cámaras y usando cibernética, pero es nanotecnología que está en proceso. Sí, pero como actualmente, más que trasplante naturalito, es lo que te puede salvar. Sí. Pero de ahí en fuera, ya que una vez que se pierde la vista, se pierde. Entonces, por eso siempre dicen que la vista es lo que más debemos de cuidar. Es lo que más fácil se pierde. ¿Por qué? Porque es lo que más ocupamos literalmente desde que nos paramos, abrimos los ojos y es lo primero que hacemos, ¿no? Abrir los ojos y ya. A veces lo primero que hacemos es abrir los ojos y ponernos el celular porque está sonando la alarma, ¿no? Y a veces es muy dañino, ¿por qué? Porque tus ojitos están cerraditos, están dilatada tu pupilita, porque estás acostumbrada a la oscuridad y de repente, ¡pum!, la luz ahí, ¿no? Entonces, por eso se recomienda que no se haga esto, porque es un cambio muy drástico, es como si estás ahí de repente dormido y de repente llega alguien y, despierta, despierta, despierta. Te despiertas, pero te despiertas todo asustado, todo así, todo confundido. Ya después agarras la onda, pero de momento te puede hacer daño, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver algunos de los tipos de receptores. Esta es una terminación nerviosa libre, es decir, como tal, es un nervio que llega a la parte sensitiva, a la parte de la piel. Este es un receptor de las terminaciones vulvares. Este es un receptor táctil piloso, como pueden ver el vello capilar, y es táctil piloso. Este es un corpúsculo de Pacini. Este es un corpúsculo de Meissner. Este es un corpúsculo de Krause, órgano terminal de Ruffini, aparato tendinoso de Golgi, uso muscular. Entonces, esto es del esqueleto, esto es de los tendones, este es de la piel, ¿ok? Y de hecho, básicamente en cada órgano donde ustedes tengan, por ejemplo, el de Meissner es el intestino, y así podemos seguir, ¿no? En cada órgano que ustedes tengan, no sé por qué lo hicieron, la verdad, era más fácil decir corpúsculos y ya, ¿no? Que nos complican la vida
Les gusta complicarnos la vida a los investigadores. Yo encontré en el intestino un corpúsculo que es diferente al de la piel y le voy a llamar de Meissner, porque yo me he pedido Meissner, ¿no? Y yo encontré uno en el hígado que también es para transmitir el dolor o transmitir la sensación, pero como es diferente al de Meissner y diferente al de Pacini, yo le voy a llamar de Krauss. Yo encontré uno en la piel y le voy a llamar de Pacini porque es diferente a los otros. Y básicamente en cada órgano encontramos un corpúsculo. Cada vez que ustedes escuchen la palabra corpúsculo, corpúsculo de, sin importar el nombre que tengan, quizás no van a poder saber de qué órgano es, pero van a saber que están haciendo referencia a la parte sensitiva, ¿ok? Es lo que quiero que se queden de esto. Se aprenden los nombres y después me investigan todos los corpúsculos que hay y todos los nombres y en cada órgano que está. Ahí les regalo 0.5 de la calificación final si me hacen esa tarea, ¿no? Eso es extra. No es tarea, es extra. Ustedes lo investigan, me colocan todos los corpúsculos que hay con su nombre en cada órgano que hay y ya, 0.5 sobre la calificación final, no del examen, sobre la calificación final, se entregan esa tareita, ¿no? Es algo extra, no es necesario memorizarlo porque realmente no tiene caso que se sepan todos, pero es importante que sepan que cada vez que se hable de un corpúsculo, se está hablando de la parte sensitiva. ¿Ok? ¿De esta parte les queda alguna duda? No, ¿verdad? De los tipos de receptores. ¿No hay en los huesos? En los huesos, es que el hueso como tal no tiene dolor, pero sí tiene dolor. Duele todo. Si tú te das cuenta, ya me dijiste que te había fracturado, ¿no? Entonces, cuando tú te fracturas, si tú mantenías tu hueso listo, así, no sé, en reposo, o cuando ya te enyesaron la mano, ¿te dolía? ¿O te dolía cuando intentabas mover tu músculo, cuando intentabas doblar, o intentabas levantar, cuando intentabas así? ¿Ok? Entonces, si te das cuenta, la pura fractura como tal sí duele, pero duele porque la periferia se rompe. La periferia es lo que duele. Como tal, no hay nervios que penetren en el hueso como tal, salvo en los huesos grandes, como quizás la cadera y quizás el fémur. Pero los huesos pequeños no tienen ni siquiera médula como tal. De hecho, si investiga la médula amarilla como tal, que es la importante, ya nada más, pero en los adultos nada más está en la médula espinal y en la parte de los huesos largos. Todo lo demás son huesos porosos, son huesos blancos. ¿Tienen circulación? Sí, pero hasta eso, si tú cortas un huesito, vas a ver que en medio nada más tiene una arteria, pero no tiene tanta irrigación y no vas a encontrar nunca ningún nervio dentro del hueso. Vas a encontrar nervios pegados al hueso y fuera del hueso, pero nunca dentro del hueso, más que en la médula. Y de hecho en la médula tampoco están en el hueso, están dentro de la médula que está rodeada por las vértebras. Pero en las vértebras no hay ningún nervio insertado. Entonces, duele, sí, pero duele todo lo demás. Entonces, cerca de ellos hay de los receptores del dolor, pero no es propiamente del hueso. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora de la sensibilidad diferencial de los receptores. ¿Por ahí alguien leyó de ese tema? ¿Algo? ¿Alguien quieren comentar algo? ¿A qué le suena esto de la sensibilidad diferencial de los receptores? Diego, ¿qué me comentas? Sé que no leíste, pero así por el puro título, como que ¿a qué te suena? Ya vimos qué tipos de receptores hay, ya vimos algunos ejemplos, cómo funcionan. Y si yo te digo esto de la sensibilidad diferencial de los receptores. Estamos ahorita revisando en el capítulo 46. Si quieres, si estás en una computadora, puedes abrir el libro. Y estamos en la página 559 del libro. Bueno, número del libro, número de hoja. No sé qué número sea del libro, creo que va como 2 hojas adelante. Diego, ¿qué comentas? No estoy en la computadora, profe, no puedo entrar. Bueno, pero así por el puro título y ya escuchando qué tipos de receptores hay y todo eso, ¿a qué crees que se deba esto? ¿O qué crees que podemos tocar en este punto? ¿Alguna idea, alguna opinión de la sensibilidad diferencial de los receptores? ¿Todos son iguales? ¿No son iguales? ¿Por qué deben de ser diferentes? ¿Tienen una sensibilidad diferente? ¿Algunos son más sensibles, otros no? ¿Qué opinas de eso? Pues ahí donde dice ahora sí
en el primer título, sistema diferencial de los receptores, es porque cada uno tiene una diferente función, no es lo mismo. O en uno se basa en otra cosa, en un tipo de movimiento o tipo de función. Ok, bueno, básicamente. ¿Alguien agrega algo o algún ejemplo que quieran agregar? Bueno, vamos a ver que cada receptor resulta muy sensible a una clase de estímulo y en cambio es casi insensible a todos los demás, ¿no? Entonces, los conos y los bastones, por ejemplo, de los ojos, son muy sensibles a la luz, pero insensibles al calor, al frío, a la presión y sobre todo a la presión sobre los globos oculares, ¿no? Entonces, la presión de eso de que dicen a veces que te vas a dañar la visión si te talla los ojos, es cierto, pero porque se deforma el cristalino, pero propiamente no afecta porque no sienten la presión como tal. Los receptores cutáneos para el dolor casi nunca se estimulan con corrientes de tacto o presión, pero están muy activos en el momento de la intensidad es suficiente para dañar los tejidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto hace referencia a que tú no sientas dolor cuando te tocan, porque si te tocan y te hacen así, tú sientes la cosquillita, ¿no? Porque está suavecito. Pero si ya llevan una hora tallándote el dedo ahí, llega un punto en donde ya ese impulso, a pesar de que no es dolor, se empieza a tornar doloroso, ¿no? Y entonces tu cerebro ya lo empieza a interpretar como un dolor, porque ya va lacerando la piel quizás y ya te genera un daño en el tejido y por ende te genera un dolor. Y ya no pasas a sentir presión o tacto, ya estás sintiendo dolor. Y ya cada vez que alguien te toca, aunque sea suave, vas a sentir dolor, ya no vas a sentir tacto o presión. Y bueno, otro ejemplo que mencionaba ahí en el libro es que los homoreceptores detectan variaciones de la osmolaridad de los líquidos corporales, pero nunca al sonido. Entonces, eso es obvio, es como decir que si yo escucho una canción me va a hacer orinar más o una canción me va a ayudar a regular los líquidos corporales, pues no, ¿verdad? Eso es imposible. Entonces, lo que hace aquí, lo que me refiere este título de la sensibilidad diferencial de los receptores es básicamente esto. Cada receptor tiene un tipo de estímulo que lo va a desencadenar o lo va a activar. Y eso es importante porque si no, por ejemplo, el más fácil, el más común, de hecho creo que todo el capítulo se basa ejemplificando a la piel, porque es donde más se ha estudiado, porque están más grandes los corpúsculos y más fáciles de acceder. Si todo se interpretara como dolor, cada vez que tocáramos algo, ay, me duele. Cada vez que me saludaran, ay, me duele. Entonces, básicamente no pasa eso porque cada sensación está detectada por un diferente tipo de receptor. Bueno, vamos a hablar ahora de los receptores sensitivos y básicamente vamos a decir que cada uno de los principales tipos sensitivos que experimentamos son el dolor, el tacto, visión, sonido, etcétera, se llaman modalidad de sensación. Pese al hecho de que percibimos diversas modalidades, las fibras nerviosas únicamente transportan impulsos, ¿ok? Entonces, no importa qué sensación reciba, la visión, el oído, el gusto, lo que sea, al final se convierte en un estímulo, ¿ok? Nunca va a transmitir el gusto, ¿no? Nunca se va a transmitir, no es como que la molécula ahí vaya pegada por todo el nervio y sea transportada al cerebro para que el cerebro la interprete, no. Eso se encarga el gusto, ¿no? Llega la molécula, llega la papila gustativa, se ancla. Una vez que está anclada, hace que se estimule eléctricamente la papila. Esa estimulación de la papila genera un impulso y ese impulso sube hacia el cerebro por mediante los nervios y es interpretado por el cerebro como un gusto, un sabor, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a ver que cómo es que distinguimos fibras nerviosas cómo es que distinguimos a las fibras nerviosas transmiten modalidades diferentes de sensación. Bueno, la respuesta señala que cada fascículo nervioso termina en un punto específico del sistema nervioso y el tipo de sensación estimula una fibra nerviosa que queda determinado por la zona del sistema nervioso a la que conduce esta fibra. Por ejemplo, si se estimula la fibra táctil por la excitación eléctrica de un receptor o por cualquier otro mecanismo, la persona percibe sensación porque dichas fibras conducen hasta las áreas específicas del tacto del cerebro. ¿Han visto cómo está dividido el cerebro en alguna clase de, vamos a ver,
Sí, de hecho estamos estudiando los pares craneales y eso lo completa. Sí, ¿En qué clase están estudiando los pares craneales? Eso es interesante. Psicofisiología. psicofisiología. ¿Y ya se los aprendieron? No. No, nada más fue de No. tarea. No del todo, pero en eso estamos. Pariental, occipal. No, No, sí, esos dos. No, 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 no. No, no hables, estás diciendo una blasfemia. No es eso. los óvulos. La cosa más difícil de entender, los pares craneales y todos los arcos reflejos. Los arcos reflejos sí Sí. están difíciles. Me hubiera gustado explicarles eso. Yo pedí también esa materia, pero no sé por qué no me la dieron. Yo creo que, bueno, no voy a hacerme, pero creo que les hubiera explicado un poquito. Pero está interesante. Hay una memotécnica de los pares craneales que dice, oh mamá, tengo frío, oh mamá, tengo frío, y hace referencia a que es el número 1. ¿El número 1 cuál es? ¿Se acuerdan del número 1? No se Bueno, acuerdan. yo creo que no los vi como que en orden porque pero bueno, yo aquí los tengo, pero pues o me confundí o o no los tengo en orden. Miren, así No para que se vea. encuentro, no, todavía no encuentro un método. Está bien. ¿Qué están buscando? ¿Qué están buscando? Que me perdí. Primero les enseño lo que les iba a mostrar, para que vean. Esto es del lado, Yo ya aquí había sacado. hablamos de que estamos especificando de que llegaba cada tipo de neurona o cada tipo de estímulo llegaba a una zona específica, ¿no? Y para hablar de eso aquí están, ¿no? Cada zona, que supongo que eso después también lo van a ver en esta clase igual y en otra, igual y me toca explicarle a ustedes. Yo con gusto, me gusta el cerebro, así que eso les explico cualquier duda. Igual de los pares craneales, si tienen dudas, algún día les hago una clase. Y aquí pueden ver cada zona Gracias. está especificada para cada tipo de función, ¿no? El área visual, está el área de la boca, que puede ser de la audición o del lenguaje. Y todo esto ustedes se lo deben de saber. ¿Por qué? Porque aquí cada nervio llega a un punto específico. No es como que de repente el nervio óptico vaya a llegar, no sé, al de la broca, porque pues, no está conectado con eso, ¿no? Entonces técnicamente no. Cada nervio está conectado a una región, a una parte, y cada parte, como pueden ver aquí en la imagen, sí está viendo la imagen del cerebro, ¿no? Como pueden ver en la imagen, cada parte hace una función específica. Entonces eso explica el por qué cada sensación conlleva una respuesta específica y no otra. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando luego dicen, es que yo puedo oler los sonidos, escuchar los sonidos, oler los colores? Eso se llama, creo que es kinestesia, si no me equivoco. Kinestesia. Sí, creo que sí. Kinestesia. Y es una... O leer una imagen también. Ajá. Es interesante porque no se ha desmentido médicamente y existen teorías médicas que lo explican de que sí es posible hacer eso, pero ya habla de una conexión más avanzada, ¿no? De que tu sistema está conectado con otro, pero también habla que se presentan ciertas enfermedades psiquiátricas, ¿no? Entonces es como de, oh, ok, ¿en qué límite es normal y en qué límite ya estoy como que con una enfermedad psiquiátrica, ¿no? Entonces es interesante ese tema, hay quien quiera leerlo, leanlo, está muy interesante, pero pues no, ahorita les voy a compartir otra imagen para que vean. Okay. Esto a mí me sirvió cuando yo vi los pares craneales. Están los nervios craneales y es lo que yo les decía. Mamá, papá, tengo minifalda, ahora mis glúteos van a estar helados. O nosotros decíamos, ahora tengo frío, ¿no? Entonces hace referencia a que si ustedes aprenden esta frase, mamá, papá, tengo minifalda, ahora mis glúteos van a estar helados. Entonces, o simplemente puedes decir, ahora voy a tener frío o algo así, como tú te lo vayas aprendiendo. Y hace referencia a cada inicial de cada uno de los nervios, de los pares craneales,
que es, por ejemplo, el 1, que es el olfatorio, es la O, el óptico es otra O, el motor ocular común es la M, el patético o troclear es la P, trigémino la T, minifalda por motor ocular externo, facial la F y así, ¿no? Entonces dices, oh mamá, papá, tengo minifalda, ahora mis glúteos van a estar helados. Te aprendes esa frase y después cuando te pregunten, dime el pad craneal 7, tú vas a decir, oh mamá, papá, tengo minifalda, falda, es con F. ¿Cuál lleva F? El facial. ¿Ven? Es una memotecnia. A eso se le llama memotecnia, para que ustedes puedan aprender algo. Ahí después les paso la imagen. Oh, así se ve. Se escucha bien eso. Más Así cuando estén en la práctico clase, para aprenderlo. cuando estén en la clase y les pregunte la maestra o el maestro, díganle así, oh mamá, tengo minifalda, y va a decir, ¿De qué hablan? Aunque si se los aprendió, si es un médico, lo más probable es que lo conozca, porque eso entre los médicos es muy común y muy conocido. Porque, por ejemplo, los pares Es que craneales... solamente me aprendí las frases. Los pares craneales nos los dejan aprendernos así de un día para otro. Dicen, para mañana quiero que me digan todos los pares craneales. Y es así como de, Dios. Y pues nada, tenemos que decirlo, ¿no? Y bueno, hablamos ahora de lo que viene siendo... Ya. Hablamos ahora de la especificidad de las fibras nerviosas para transmitir nada más de una modalidad de sensación. Se le llama principio de línea marcada. Y ya vimos por qué, ¿no? Porque cada nervio está diseñado para recibir cierto estímulo y cada nervio lleva o conlleva cada estímulo hacia una parte específica del cerebro, ¿no? No puede llevarlo a otra, no puede llevar otro estímulo, ni puede interpretarse de otra forma. Puede ser, como ya vimos, en la kinestesia, pero ¿no? Es ambiguo, ¿no? Porque también puede ser una enfermedad psiquiátrica. Yo vi un TikTok de alguien que decía que ella podía ver el futuro y que no sé qué tanto. Y mencionaba en su TikTok, si escuchas un zumbido de oídos por la noche, escuchas voces de personas que no están a tu lado, puede ser vidente. Háblame. Y yo así como, Eres esquizofrénica. y yo le contesté en el comentario de TikTok, le digo, o puede ser hipertensión y esquizofrenia, visita un médico. Y entonces, pues, los que creen en ella, pues me tiraron un poco de hate y yo así como de, pues bueno, yo solamente les digo, no está de más que se revisen. Pero bueno. Aquí hablamos ahora de la clasificación de los receptores sensitivos. Aquí ya están todos, ¿no? Aquí el mecanorreceptor, por ejemplo, ya están todos desglosados, que es las sensibilidades táctiles cutáneas, que van a estar en epidermis y en adermis, o sea, en la piel. Las terminaciones nerviosas libres, que ya vimos cómo se ven, que esas están libres porque no son específicas de nada. Pueden sentir cualquiera y pueden llevar un estímulo, o pueden sustituir en cualquier momento. A lo mejor se dañó no sé, tuve una quemadura de 2º grado en mi mano, y mi mano, porque las glándulas de Paccioni, por ejemplo, están en la parte en la epidermis, en adermis, específicamente en la epidermis no. Entonces, ¿qué pasa? Se me quemó toda la piel de 2º grado, me perdí mi epidermis y mi dermis, y con ello se fueron a la tiznada mis glándulas de Pacini. Entonces, yo ya no siento nada, pero me quedaron mis terminaciones libres. Entonces, con eso, quizás puedo sentir la presión, quizás puedo sentir algunas cosas como el dolor, quizás puedo interpretar algunos tactos, algunas sensaciones. No voy a sentir todos, porque obviamente la especificación de cada uno ya la perdí, pero tengo los que son generales y que me pueden ayudar a interpretarlos, ¿no? Y bueno, así podríamos seguir con todos, ¿no? Cada uno, ahí les invito a que lo lean. Eso está en la página que sigue, en la página 560 del libro. Ahí están desglosados todos. También ahí al lado van a encontrar los ejemplos de las imágenes, cómo se encuentran, pero es para que vean más o menos cuántos pueden existir, ¿no? Aquí, como pueden ver, en los mecanorreceptores, aquí está el oído, que son los receptores acústicos de la cóclea. Está el equilibrio, que son los receptores vestibulares, que es lo que yo les decía, que se mueven es un líquido que se mueve dependiendo de cómo muevas tu cabeza, y por eso también es mecánico, porque recibe movimiento, ¿no? Y aquí están los químicos, el gusto, el olfato, el oxígeno, la osmolaridad, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la transducción
de estímulos sensitivos e impulsos nerviosos. Hablamos de, de las corrientes eléctricas locales en las terminaciones nerviosas potenciales del receptor, ¿no? Entonces hablamos que en todos los receptores sensitivos, cualquiera que sea el tipo de estímulo que les excite, su efecto inmediato consiste en modificar su potencial eléctrico de membrana. Este cambio en el potencial se le llama potencial del receptor. ¿Qué entienden de esta definición por ahí, Magdalena? ¿Qué entiendes de esta definición léela si quieres y dime tú qué entiendes? De lo que hemos visto hasta ahorita de los receptores, ¿qué entiendes? Bueno, que cualquier receptor tiene una reacción que ahorita esta es química, que hace que tu cuerpo sienta la sensación del objeto que estás tomando o de lo que percibes en sí. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Y obviamente que va hacia tu sistema nervioso todos estos impulsos sensitivos. Ok. ¿Alguien más? Bueno, hace referencia a básicamente eso que mencionaba su compañera Magdalena, pero siendo más específicos, aquí ya empezamos a hablar de los potenciales. Siempre que hablemos ya de los potenciales, ya hablamos directamente del sistema nervioso, ¿no? Ya hablamos de la transmisión eléctrica. Entonces aquí ya, por ejemplo, el de Pacini ya recibió la información de que quizás te están acariciando bonito y dices, ay, sientes bonito, ¿no? Entonces ya la procesó y ya la transformó en un impulso. Y ese receptor, esa cantidad de energía que puede transmitir por el nervio para que llegue hacia el cerebro, a eso se le va a llamar potencial de receptor. ¿Ok? Y es la capacidad de generar un impulso eléctrico de un nervio receptor. En este caso tienes el receptor principal, que ya vimos las imágenes de cómo se ven y la lista de cuáles son, pero ese receptor recibe el estímulo externo y lo transforma en un potencial de receptor o en un impulso nervioso, para así ya poder ser llevado por las vías, ¿no? Ahora que hablamos de los mecanismos de los potenciales de receptor, ¿alguien tiene alguna idea de cuántos mecanismos de potenciales de receptor existen? 4. ¿Me recuerdas cuáles son? ¿Te acuerdas o lo desgloso? Por deformación, por aplicación de un producto químico, por la temperatura, por el cambio de la temperatura y por los efectos de la radiación. Si se dan cuenta, básicamente son los mismos, es la misma clasificación que teníamos acá, ¿no? Cuando hablábamos de los tipos de receptores que hay 5 tipos de receptores. Y estos 5 tipos de receptores se dice por una sustancia química, entonces hablamos de los quimiorreceptores, por un impulso mecánico, entonces vamos a ver aquí. Entonces, cada uno hace referencia a eso. Si yo les pregunto los mecanismos que hay, acuérdense de cuántos tipos hay de receptores y más o menos ahí se van a hacer la idea para responder. Quizás van a poner 5 en lugar de 4, pero bueno, van a tener la idea. Los receptores pueden excitarse siguiendo algunos modelos que generan potenciales eléctricos. Por ejemplo, por deformación mecánica del receptor. ¿Qué tipo de receptores creen que requieran deformación mecánica para poder generar el impulso? ¿Alguien? Los mecanorreceptores. Los mecanorreceptores. A ver, dame un ejemplo de alguna sensación o sentimiento o interpretación de sonido o interpretación visual o qué sería, qué ejemplo pondrías aquí. Que digas, ay, se me deformó mi receptor por un, por un impulso mecánico y por eso estoy sintiendo esto. Mm, mm,
Pues el golpe, Ujú, la los presión, golpes, los golpes, la presión básicamente, así es. Ese es un muy buen ejemplo, es un ejemplo clásico sí, de por sí, deformación. Vamos a hablar ahora por la aplicación de un producto químico Presión. a la membrana. ¿Por qué sería aquí un ejemplo de este? ¿Cuál sería? Por aplicación de un producto químico. la quemadura química, por ejemplo, del ácido muriático. Sí, pero no. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando hablamos de los receptores químicos no son necesariamente los del dolor, porque tenemos específicos para el dolor. Si te cae el ácido muriático, no sientes gusto, no ves, simplemente sientes dolor, ardor. Entonces se activa otro tipo de receptor que no es el receptor químico. Entonces aquí es importante reconocer, como un ejemplo clásico, está el gusto, está el olfato. Veneno. No tan bien, pero básicamente cuando hablamos aquí de químicos no hace referencia a que sea un producto químico, porque cualquier cosa, la comida, el agua, lo que olemos, tiene química, ¿no? Entonces a eso hace referencia. Por un cambio de temperatura de la membrana que modifique la su permeabilidad, bueno, esto creo que es evidente, son los de temperatura, y por los efectos de la radiación electromagnética como la luz sobre los receptores visuales de la retina al modificar las características de la membrana del receptor. Y vamos a ver que en todos los casos la causa básica del cambio en el potencial de membrana es una modificación en la permeabilidad de la membrana del receptor, que permite la difusión iónica con mayor o menor facilidad a través de la membrana y variar así el potencial transmembrana. ¿Ok? Entonces, de esto, si se dan cuenta, son casi lo mismo que los tipos de receptores. Dependiendo del tipo de receptor, es el tipo de mecanismo por el cual va a hacer su efecto. Pero al final, todo, sin importar lo que vayas a sentir, lo que vayas a ver, lo que vayas a percibir, lo que sea, cualquier sensación, se va a transformar en un potencial. Y para transformarse en ese potencial de acción o en ese potencial de receptor, que ya habíamos hablado de eso, es necesario que se abran los canales de iones, porque al final se va a hacer un impulso eléctrico. Recuerden que todo está regido por los iones. Eso lo terminamos de ver en el capítulo 45. ¿Ok? Si no lo leyeron en el capítulo 45, denle una leída. Porque como van a darse cuenta, vamos a seguir. Si ya vimos el capítulo 45, ya el libro ya no nos va a volver a explicar el por qué se ocurre el cambio eléctrico o por qué es que se abren los canales de iones, porque ya lo sabemos, ¿no? Entonces, por ahí, si no lo leyeron, denle una leída, aparte de que tienen la tarea pendiente, ¿no? ¿De aquí les queda alguna duda de los mecanismos de potenciales de los receptores y por qué se genera ese potencial de receptor? ¿No? ¿Ninguna duda? Bueno. No, profesor. Bueno, vamos a hablar ahora de la amplitud y de la relación del potencial del receptor con los potenciales de acción. ¿Okay? Al hablar de la amplitud del potencial del receptor máximo, ¿a qué creen que se refiere a eso? ¿Alguien tiene alguna idea de a qué se refiere la amplitud de potencial del receptor máximo? ¿No? Bueno, la amplitud máxima de Es los cuando potenciales. el estímulo es superior. Así es. La amplitud máxima de los potenciales de los receptores sensitivos es de Cuando la unos 100. electricidad es muy alta. Así es. Este valor se alcanza cuando la intensidad de estímulo es altísima. ¿Ok? Más o menos se trata del mismo voltaje máximo registrado en los potenciales de acción. Y también es el cambio que sucede cuando la membrana adquiere una permeabilidad máxima de los iones de sodio. Y aquí podemos hablar de esto, ¿no? Hablamos de la amplitud del potencial de receptor máximo. Amplitud no significa que sean más fuertes, sino significa la frecuencia con la que también van a estar apareciendo. Entonces podemos ver que la amplitud máxima de los receptores sensitivos es de 100 milivoltios, ¿no?
Entonces, esa es la amplitud que va a abarcar. Estamos aquí que está en menos 60, que es el umbral, y puede subir hasta más 35, hasta más 40, si acaso. Puede estar en menos 90 y puede subir hasta más 30. No, para poder subir, primero tiene que llegar al umbral, porque aquí está el reposo, ¿ok? De ahí llega al umbral, y ya una vez que subió al umbral es donde se genera el potencial de acción. Como pueden ver, este potencial de acción cada vez se va a hacer más corto, pero más intenso. Entonces, esto de la amplitud del potencial de receptor significa el máximo de energía o de voltaje que puede permitirse, ¿no? Y vamos a observar también que cuando más asciende el potencial del receptor por encima del nivel de umbral, se vuelve mayor la frecuencia del potencial de acción. Esto es el potencial de acción del receptor. Esta curva que se ve aquí abajo. Estos son los voltajes que van haciendo. Pueden ver que al principio los voltajes están más separados, pero son más largos. Y conforme este nivel, esta curva se aleja del umbral, que ese es el umbral de menos 65, se vuelve mayor la frecuencia, es decir, son más cercanos, pero tienen una menor cantidad de voltaje. Así hasta que el voltaje es mínimo y vuelven a caer en reposo. Aquí está, ahí está mal puesto. Bueno, vamos a hablar ahora del potencial del receptor del corpúsculo de Pacini, que es básicamente, ese es un ejemplo súper claro de todo lo que se habla aquí, ¿no? Es un ejemplo del funcionamiento de un receptor. ¿Alguien ha escuchado? Sí, ya ubican bien dónde está el de Pacini, ¿no? ¿Ya les quedó claro en qué órgano está el Pacini o todavía no? ¿En qué parte está el corpúsculo de Pacini? En la piel. En la piel, así es. Entonces vamos a ver que En la piel. este posee una fibra nerviosa central que recorre su núcleo. Está rodeada por múltiples capas concéntricas. ¿Y por qué creen que esté rodeada por múltiples capas concéntricas? Para protegernos. Para protegernos. Podría ser. ¿Alguien más tiene alguna idea? ¿Por qué creen, así aunque no sea correcta, pero por ustedes, por qué creen que tiene múltiples capas concéntricas? ¿No? Bueno. ¿Fibra mielinizada o no mielinizada? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está mielinizado o no está mielinizado la fibra central del corpúsculo de Pacini? Totalmente mielinizada. Se mueve para todos lados y tiene múltiples receptores. Aquí vemos el corpúsculo de Pacini, vemos la fibra central y eso es a lo que se refiere que tiene más alrededor, ¿no? Mencionábamos que si está mielinizada o que si no está mielinizada. Mencionaba por ahí, compañera, que no está mielinizada. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está o no está mielinizada? Sí, sí está. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? ¿Apoyan o no apoyan? Bueno, ¿No? ¿Nadie? no, también digo que sí, ¿Que sí? pero realmente no. Ok. Diego, Yo ¿tú qué opinas? digo, Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, decisión unánime. Vamos a dejarlo que sí. Ahorita vamos a ver si sí o si no. La zona deformada por presión es canales abiertos, ¿ok? Esto explica el por qué tiene todas esas zonas concéntricas. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo presiono aquí? Si yo hago presión aquí, voy a hacer que estas se vayan haciendo así, ¿no? Y eso va a generar presión
y eso va a hacer que los canales de iones se abran, y al abrirse los canales de iones se genera un impulso o un potencial de receptor. Vamos a ver que se genera el potencial de receptor, y ese es un circuito local o es un circuito abierto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Se genera un circuito local o no se genera un circuito local? Así como ven aquí la glándula, la corpúsculo, ¿se hace un circuito local o directamente se va? ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que sí hace un circuito. Es totalmente local. Sientes exactamente en dónde te tocan, por eso es local. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno. Después vamos a ver qué pasa al primer nódulo de Rambier, lo cual genera una corriente local despolarizada. ¿Alguien se acuerda qué es el nódulo de Rambier? ¿O me puede decir qué es el nódulo de Rambier? ¿O no se acuerdan? No, yo no me acuerdo, la verdad. Los voy a mandar a volver No recuerdo a tampoco. estudiar la anatomía de la neurona, ¿eh? Les voy a volver a poner otra vez la anatomía de la neurona en el examen para que se lo aprendan. Cuando hablábamos de las neuronas, estaba la neurona aquí, estaba aquí así, el axoncito, llegaba a terminación, y aquí se hacía así, ¿no? Algo así. Ya saben que dibujo feo. Pero aquí en el axoncito había unas bolitas, de ahí un espacio, había otras bolitas, un espacio, otras bolitas, un espacio, otras bolitas, un espacio y otras bolitas. ¿Esto qué es? Son Sí. las interrupciones que hay, que existen entre cada vaina de mielina. Ok, entonces... Si esas vainas se desmielinizan, Ajá. perdón, No, sí, dígame, continúe. si las vainas se desmielinizan, hay un dolor constante, pero los nódulos de Rambier son los pequeños espacios que existen entre una y otra. Así es, entonces decimos que Voy y todo me esto regreso. amarillo, todo esto amarillo, todo esto amarillo es mielina. Y los nódulos de Weinberg son estos espacios que hay entre estas capas. Como menciona su compañera, estas capas de mielina ayudan a proteger a la neurona de una sobreestimulación o la generación de una sobreestimulación, ¿no? Pero una vez que pasa que se desmieliniza, puede generar eso, pero no solamente sirven para eso, sino que también cuando hablábamos de que era saltatorio, el impulso eléctrico es porque saltaba del nódulo de Weinberg en nódulo de Weinberg, y eso hacía que fuera a potenciarse, que fuera más directo, y que no fuera un solo camino, y que al final aquí ya iba a llegar desactivado ese impulso eléctrico, o se iba a perder. Al ser saltatorio, se iba a ir recargando en cada nódulo de Weinberg, que es donde están los canales de iones, donde están abiertos, ¿no? Entonces aquí me está diciendo que el primer nódulo de Weinberg, es decir, el primer nódulo de Weinberg saliendo de lo que es el corpúsculo de Pacini, es donde va a generarse una corriente local despolarizada, es donde van a entrar los iones y es donde va a iniciar la despolarización o estimulación de eso, ¿no? De ese nervio. Se desencadenan los potenciales de acción típicos de transmisión de las fibras nerviosas hacia el sistema nervioso. Es decir, esta corriente local despolarizada es la que desencadena los potenciales de acción típicos de transmisión de las fibras nerviosas. Aquí vemos a gran escala lo que es todo lo que les estaba explicando y todas las preguntas que les hice. Dentro del corpúsculo de Pacini no está mielinizada la fibra central. Dentro
En la parte final, que es donde se genera el potencial del receptor, ya está mielinizada, pero la parte media hacia adentro no está mielinizada la fibra, ¿ok? Es una fibra desmielinizada. Pueden ver aquí están los canales de iones y están abiertos directamente. No necesitan estar mielinizados porque están por eso protegidos por todas las capas externas que tiene. Por eso es importante las capas que hablábamos acá, las que mencionamos acá. Todas estas capas fungen la función de la mielina. La primera mitad o 3/4 partes que está dentro de lo que viene siendo el corpúsculo de Pacini no está mielinizado. Les preguntaba si se genera un circuito local. Se genera un circuito local no porque el dolor o la sensación sea local, sino porque como está aquí abierto, se está recargando constantemente. No es saltatorio y no sigue un solo sentido. ¿Por qué? Porque parte de tener los nódulos de Reinberg es que sea saltatorio y que vaya del nódulo de Reinberg al nódulo de Reinberg en un solo sentido. Pero al aquí no haber nódulos de Reinberg, aquí se genera el impulso, pasa acá y no salta al nódulo de Reinberg. Ok, se pasa directo al nódulo de Reinberg, pero aquí se sigue generando otro. Y se vuelve un círculo, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo, un círculo. Y es como luego pasan en las caricaturas, en las películas, que están corriendo, 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 acumulando energía y de repente cuando ya tienen la energía suficiente, ¡pum!, lanzan el impulso o corren. Aquí es lo mismo. Se empieza a generar energía, 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 energía y se alcanza el voltaje máximo, que es de 100 milivoltios. Y una vez que se alcanza, ya no puede tolerar más carga eléctrica esta parte. ¿Y qué va a hacer? La va a transmitir. Entonces ya empieza el círculo ahora sí, de nódulo en nódulo, de nódulo en nódulo, de nódulo en nódulo. ¿Ok? Y esa es la explicación básicamente de cómo funciona o es un ejemplo de cómo funciona un receptor sensitivo, ¿ok? La mayoría de los receptores sensitivos, así es como generan ese potencial de receptor, y aquí aparece, si se dan cuenta ustedes, potencial de receptor. Que es lo que hablábamos que va a generar el potencial de acción, y aquí podemos ver que dice potencial de acción. Ya es cuando ya se genera el potencial de acción. ¿Esta parte les queda clara o les causa alguna confusión? ¿O alguna duda que tengan? ¿No? Bueno, entonces continuamos. No, pues ya aclaró el que no tenía, Vale, vale. pero sí. De todo lo que me respondieron, lo único que se equivocaron fue que me dijeron que sí estaba milenizado y se equivocaron a medias, porque realmente hay una porción dentro del corpúsculo de Pacini que sí está milenizada, pero la gran mayoría o más de la mitad no está milenizada. Eso es lo único que se equivocaron de todo lo que les pregunté. Bueno. Hablamos ahora de la relación entre la intensidad del estímulo y el potencial del receptor. ¿Creen que tenga que ver la intensidad del estímulo con la cantidad o el potencial que va a tener ese receptor o el potencial de energía que se va a generar? ¿Creen que estén correlacionados o que son puntos diferentes? Que no importa si es un estímulo fuerte, un estímulo débil, el receptor los va a detectar de igual forma y va a generar el mismo potencial. ¿Qué dicen ustedes? Siento que tiene que ver porque tiene que verse el estímulo para ver cuánto potencial tiene para mandar al receptor. Ok, ¿alguien más tiene alguna opinión? Para recibir y estimular, ¿no? Ok, ¿alguien más? Depende de la parte en la que se recibe el estímulo,
será la cantidad de potencial que se genere. Ok. Ujú. Hasta ahí me quedé. Hasta aquí llegó nada más. Bueno, vamos a ver. Esta es una tablita y vamos a ver que se observa que la amplitud crece al principio con rapidez para perder después velocidad progresivamente con los estímulos de alta intensidad. La frecuencia de los potenciales de acción repetidos que se transmiten desde los receptores sensitivos aumenta de forma aproximadamente proporcional al incremento del potencial del receptor. Les dota de sensibilidad frente a experiencias sensitivas muy débiles, sin llegar a una frecuencia máxima de disparo hasta que la experiencia sea de tremenda magnitud. ¿A qué se refiere esto? A que sí importa el impulso o la potencia del estímulo, como pueden ver aquí. Aquí está la intensidad del estímulo y aquí está la amplitud del potencial de receptores, es decir, qué tanto va a generar. Entre mayor sea la intensidad, es mayor la amplitud, por así decirlo, ¿no? Pero, de igual forma, si es menor, va a ser proporcional la intensidad que va a tener. ¿Y eso qué significa? Que no importa que tenga un estímulo débil, un estímulo fuerte, un estímulo intenso, igual lo voy a detectar. Lo que sí va a variar va a ser la amplitud, es decir, la facilidad con la que me va a llegar ese impulso. Eso explica por qué a veces, por ejemplo, cuando luego estamos distraídos y nos tallan con una pluma, que es un estímulo muy sutil, lo percibimos, pero no identificas que es una pluma, o sí identificas que es una pluma. Sin embargo, si te ponen un cuchillo y te lo están enterrando, ¿qué vas a identificar luego? Luego, ah, ese es un cuchillo. ¿Por qué? Porque tus receptores tienen un impulso mayor y por ende les facilita con más velocidad, porque es mayor la intensidad, se genera un potencial de receptor más amplio, lo que conlleva a que sea una respuesta más rápida. Si es un estímulo muy débil, lo vas a detectar, pero para que tu cerebro le dé una prioridad o le dé una identificación, va a tener que ser repetitivo. Si te tallan la pluma una y otra vez, aunque no sepas que es una pluma, llega un punto y dices, ah, igual es alguien que me está molestando con una pluma, con un papel, o yo qué sé, ¿no? Lo identificas, pero tardas más a que si fuera un impulso más directo o más fuerte. Entonces, sí tiene que ver, pero no es que si es un impulso débil, no lo vas a sentir. No, igual lo vas a percibir, solo que vas a tardar más tiempo en identificarlo o en darle una característica. ¿De esto les queda alguna duda o alguna pregunta? Estás muteado. No es lo mismo las ñañaras de la pluma que el miedo del cuchillo. Exactamente. Pero también tiene que ver en que lo identificas, luego. Si te ponen nada más la puntita del cuchillo, así, sin tocarte, nada así, nada más, tú no sabes si te ponen nada más así tantito, te lo tallan así, vas a sentir lo mismo. ¿Por qué vas a sentir un estímulo muy ligero? Decir, ay, se sintió frío quizás, ¿no? Pero no vas a saber que es un cuchillo. Pero si te ponen ya directamente el cuchillo así, lo identificas luego porque es un estímulo mayor al de una pluma. Hablamos ahora de la adaptación de los receptores. La adaptación de los receptores, dice aquí que otra característica que comparten todos los receptores sensitivos es su adaptación parcial o total a cualquier estímulo después de haber transcurrido un tiempo. Es decir, se aplica un estímulo continuo, el receptor responde al principio con una frecuencia de impulsos alta y después disminuye la frecuencia para muchas veces desaparecer del todo. La adaptación de ciertos receptores es mucho mayor que la de otros. Por ejemplo, los corpúsculos de Pacini se adaptan a la extinción en unas centésimas de segundo, pero algunos necesitan horas o días para ello, y es por esa razón que se le llama receptores inadaptables. Hablamos aquí que los quimiorreceptores y los receptores para el dolor probablemente nunca se adaptan del todo.
¿A qué creen que se refiera esta diapositiva? Esto inclusive ya lo habíamos tocado en el capítulo anterior, cuando hablábamos de la cantidad de estímulos que llegaban al cerebro y qué porcentaje de ellos el cerebro procesaba y qué porcentaje desechaba. ¿Se acuerdan cuántos estímulos, qué tanto porcentaje se queda y qué tanto porcentaje se va? ¿O no se acuerdan? Lo vimos la semana pasada eso, ¿eh? Eso no es del bloque pasado, es de la semana pasada. No se acuerda, ¿eh? Christopher, Diego, Magdalena, ¿alguien se acuerda? Les voy a decir hasta en qué parte lo vimos para que vean. ¿Alguien tiene alguna idea? Nadie. Así me sorprendieron. Recuerden que se hablaba de que a veces entre el 90 y 99% de los estímulos que se reciben se iban a ser descartados. Y eso está explicado por esto, por la adaptación parcial o total. Algunas veces ustedes, ¿qué pasa cuando estás, por ejemplo, ahorita en su casa? Me están escuchando a mí, pero aparte de que me escuchen a mí, hay otros estímulos auditivos que hay en su casa, ¿no? Hay gente hablando, hay gente pasando, hay algún sonido, ya pasó un coche, ya pasó esto, ya pasó lo otro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no los escuchan igual que mi voz, por ejemplo? ¿Por qué le dan prioridad a mi voz? ¿Qué pasa ahí? Eso es explicado por esto. Al llamarse adaptación parcial o total, significa que cuando un estímulo es constante o es repetitivo, va a dejar de ser importante para transmitirlo. Va a dejar de ser transmitido y se va a dar prioridad a los estímulos que son relevantes, que son importantes o que son nuevos para el cuerpo. Es por eso que un sonido nuevo a veces nos llama más la atención que un sonido que ya escuchamos. Eso explica por qué cuando tu cantante favorito la saca una función canción... integradora del sistema. ¿Mande? Ya encontré Es la función integradora del sistema nervioso. Así es. Es la que detecta y descarta lo que no y descarta y te dice lo que sí. Entonces, aquí es lo mismo. A eso se refiere con adaptación parcial o total. La adaptación parcial es lo que sentimos y nuestros sentidos lo eliminan. De repente ya no estás viendo, a lo mejor me está entrando luz por acá, pero yo ya no estoy tomando en consideración esa luz. ¿Por qué? Porque mi cerebro, a pesar de que mis ojos lo siguen detectando, mi cerebro lo suprime porque dice, eso no es importante, lo importante está en la pantalla, concéntrate en las diapositivas, concéntrate en explicar. La luz de allá, no importa, pasó un coche ahorita, escuché que pasó el coche, pero yo seguí dando la clase y llegó un punto en donde lo dejas de escuchar. ¿Por qué? Porque dice tu oído, es que eso no me sirve escuchar a tus alumnos. Entonces, eso, cállate, lo callamos. Eso evita que nos sobresaturemos de estímulos. Si no hiciera eso nuestro cerebro, nos volveríamos literalmente locos, nos desquistaríamos. Y hay receptores... También cuando vemos ¿Mande? una película que nos interesa, bueno, perdón por interrumpir, pero también cuando vemos una película que nos interesa y que no queremos que nadie nos hable, o sea, que nadie nos interrumpa porque el cerebro está en algo que te interesa, ¿no? También es un ejemplo. Es así la explicación. Es un ejemplo, y de hecho, por ejemplo, ahí estás, cuando estás en la película estás así, y luego te hablan, a veces están al lado de ti, a veces están, no sé, con tu novia, con tu novio, con tu esposa, con tu esposo, y estás ahí, y de repente estás viendo la película y de repente alguien te está hablando y te dice, oye, te estoy hablando, y tú dices, ah, perdón, o sea, no es que lo ignores, es simplemente que en ese momento, esa persona, ese sonido, no era importante para ti, lo importante y tu atención estaba en esto. Y todo lo demás, tu cerebro sí lo escucha, porque tu oído no es que no funcione, lo sigues escuchando, pero tu cerebro suprime ese impulso porque dice, esto no me interesa ahorita, me interesa acá. Es por eso cuando escuchas un chisme que está con voz baja, dices, ay, le voy a poner atención, y hasta te quedas en silencio y te pones a escuchar
y hasta dicen, ah, es que ya lo estoy escuchando más, y cada vez parece que sube de tono, y cada vez dice, ah, es que ya lo escucho más, y no es porque hable más fuerte, es porque tu oído se concentra en detectar esas ondas, y todo lo demás lo va quitando, 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 hasta que se quede esa onda. Entonces, por eso las personas que son chismosas siempre escuchan, aunque hables bajito, te escuchan, porque se concentran en eso. Y así podemos seguir dando muchos ejemplos. Para eso No, se es que tienen oído de ti. También puede ser, puede ser. Pero a eso se refiere la adaptación de los receptores. Se adaptan a los sonidos, a los estímulos, a la visión, al gusto, a todo. Mi Ya vecino después, tiene una adaptación de receptores buena. la mayoría de los vecinos tienen buena adaptación, pero lo mismo pueden decir de nosotros, porque también hemos escuchado alguna que otra cosa. Y escuchamos y ahí estamos. Oye, Claro. escuchaste lo que dijo el vecino. Entonces, a Cuando eso se llega refiere. alguien nuevo también. Así es, a eso Chismecito. se refiere. Entonces, por ejemplo, cuando llega alguien nuevo, lo ven y dicen, ah, caray, ese coche no lo conozco, pero si está el coche del vecino, pues es el coche del vecino, pasas y dices, ajá, el coche del vecino, y ya no lo vuelves a pelear al coche del vecino. Pues si es un coche nuevo, dices, ese coche no lo conozco, ¿de dónde es? Porque son nuevos, esos son los estímulos que tu cerebro le da importancia, lo que ya conoce, pues, ¿para qué le doy importancia si siempre está ahí, no? Ahí está, ya sabes que ahí está. Y es por eso que es importante esta parte de la adaptación, ¿no? Y aquí está lo que habíamos hablado, los receptores capsulares articulares, el uso muscular, el corpúsculo de Pacini y el receptor del pelo. Y esta es la velocidad o el tiempo que tardan en adaptarse o en quitarse. Esto explica por qué cuando te duele una articulación es tan molesto que no se quita, porque no tardan horas en adaptarse, en quitar ese dolor. Si tú tuvieras un estímulo, por ejemplo, en la piel, llega un punto de que si te entierras algo, una aguja o algo, ok, te está molestando, pero llega un punto en donde ya lo superas, o tienes una cortadita superficial que nada más está en la piel, llega un punto en donde ya no te das cuenta, y hasta que le prestas atención a la heridita y dices, ay, me duele, pero de ahí en fuera llega un punto donde ya no la sientes. En cambio, con el dolor muscular, por ejemplo, si te cortas ya un músculo, o si te rompes alguna articulación, o tienes algún problema articular, el dolor tarda horas en adaptarse y a eso se les llama receptores inadaptables, porque pueden tardar minutos, horas, días o simplemente nunca adaptarse, es decir, nunca quitarse. Otro dolor muy clásico es el que es inadaptable, y ese sí es inadaptable, es el dolor neurálgico, es decir, cuando te duele un nervio, por ejemplo, con una neuralgia, te puede dar una parte de la cara, cuando hay una parálisis, después, a lo mejor cuando hay un pinzamiento de un nervio facial o del nervio de la mandíbula, eso, o por ejemplo, cuando tienes un dolor de muela que se rompió, no sé, la cápsula superior de tu muela, y tienes directamente, ya tienes expuesto el nervio, y con todo lo que llega, siempre te va a doler, y no importa que te acostumbres al dolor, siempre lo vas a sentir igual, 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 porque son los sectores inadaptables, no se adaptan, no se suprimen. ¿Alguna duda de este punto, chicos? Esa es frase que común que dicen que el cerebro controla el dolor, en esto no viene al No caso si aplica. te duele una muela, ¿no? Hay ciertos dolores que tu cerebro no puede controlar. ¿Por qué? Porque no los puedes suprimir, porque son datos de alerta, datos así, que aunque tú los quieras suprimir, no los vas a suprimir. Otro dolor también que no puede suprimir el cerebro es el dolor del parto. Tampoco. Quien ya haya tenido hijos sabe que duele. Y por más que te dicen, ay, respira, relájate, relájate, relájate. Tu cerebro te dice así como de, ay, sí, estoy bien relajado, pero no, el dolor ahí sigue. Entonces son dolores que nunca se van a quitar, que están ahí y que tu cerebro tarda horas, días o años en quitarlos. Sí, a largo plazo, dentro de un año, quizás ya se dañó el nervio y ya disminuyó el dolor y ya tu cerebro ya lo puede suprimir y por eso ya no te duele tanto la muela. Pero lo suprime porque hay daño en el nervio, no porque el cerebro lo haya dejado de sentir. Aquí continuamos hablando ahora de lo Por que eso son las endodoncias. por eso las endodoncias son importantes. Hablamos ahora de los mecanismos de adaptación de los receptores. Ya vimos qué son el potencial, ¿no? Ya vimos cómo se genera ese potencial. Ya entendimos cómo llega el estímulo al receptor, ese receptor genera un potencial, alcanza cierto voltaje y ya que alcanza ese voltaje,
se genera el estímulo receptor. Ya vimos que ese tiene una adaptación a eso y que son selectivos, ¿no? Ahora vamos a ver esos mecanismos por los cuales hace esto. Entonces vamos a ver que el mecanismo de adaptación varía con cada tipo de receptor. Siempre vamos a tener variaciones, pero son casi siguiendo el mismo patrón. Vamos a ver que tomando como ejemplo el corpúsculo de Pacini, la adaptación suele suceder de dos maneras. En primer lugar, el corpúsculo de Pacini es una estructura viscoelástica, por lo que si se aplica una fuerza sobre uno de sus lados, esta fuerza se transmite al instante a la fibra nerviosa central, lo que desencadena en un potencial receptor. Y eso lo veíamos acá cuando vimos el de Pacini, que yo les dije. Yo genero un estímulo aquí y ese se va a transmitir así, 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 hasta que llegue a mi centro, ¿no? Vamos a ver que, sin embargo, en unas pocos centésimas de segundo, el líquido contenido en su interior se redistribuye de manera que deja de generarse el potencial receptor. Así desaparece el estímulo, aunque siga presente su acción. Y eso explica por qué se adapta, ¿no? El segundo mecanismo de adaptación es muchas veces más lento. Deriva de un proceso llamado acomodación, que sucede en la propia fibra nerviosa. Aunque la fibra central continúe deformada, el extremo de la fibra se acomoda paulatinamente al estímulo. Esto tal vez obedezca a una inactivación progresiva de los canales de sodio en su membrana, lo que significa que el flujo de este ion se cierre poco a poco. Estos dos mecanismos de adaptación se aplican a las demás clases de mecanorreceptores. Ese es solamente un ejemplo. Entonces hablamos que específicamente del Pacini, porque yo les digo que ese es como que el más estándar, el más común y el más conocido de todos los receptores. Tiene lo que viene siendo el que es directamente porque llega, se deforma y se quita la deformidad y se acaba el impulso. Llega el impulso, se deforma y continúa el impulso, pero se acaban los iones de sodio o se cierran los canales de sodio o de potasio, se abren y eso disminuye el potencial eléctrico y al disminuir el potencial eléctrico se termina el impulso receptor. ¿Aquí les queda alguna duda o alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, profesor. Cuando hablamos de los receptores de adaptación lenta que detectan la intensidad continua del estímulo, vamos a ver que estos receptores de adaptación lenta siguen transmitiendo impulsos hacia el cerebro mientras siga el estímulo. Por lo tanto, mantienen el cerebro informado sobre la situación del cuerpo y su relación con el medio. Por ejemplo, los impulsos procedentes de los usos musculares o de los aparatos tendinosos de Golgi dan a conocer el estado de concentración muscular y la carga soportada por el tendón muscular en cada instante. Perdón. Otros receptores de adaptación lenta son los siguientes: los pertenecientes a la mácula del aparato vestibular, los receptores para el dolor, los vasoreceptores del árbol arterial, los quimiorreceptores de los cuerpos carótidos y aórtico. Debido a su capacidad para seguir transmitiendo información durante muchas horas, también se les denomina receptores tónicos, ¿ok? Y estos receptores nunca se pueden desactivar porque son para la supervivencia. Si no sientes dolor, pues te vas a morir. ¿Por qué? Porque no vas a saber qué te está pasando en tu cuerpo, ¿no? Sí, por eso el dolor es tan importante para poder mantener una vida. O sea, el dolor es un mecanismo de defensa. Si no lo tienes, uy, la vas a pasar muy mal. Lo que pertenecen al aparato vestibular, pues bueno, hablamos del equilibrio, para mantener el equilibrio y para mantener la ubicación de las cosas. Es gracias a ese aparato que tú ves un objeto y lo puedes tomar con tus manos porque lo ubicas. El aparato vestibular te da equilibrio y aparte de eso te ayuda a ubicar a un aparato. Los vasoreceptores del árbol arterial, esos están única y exclusivamente dirigidos a lo que viene siendo el control de la presión arterial. Y la presión arterial es muchísimo importante. ¿Por qué? Porque gracias a ella
que sucede el intercambio gaseoso en los pulmones, es gracias a ella que hay la filtración en los riñones, es gracias a ella que llega la sangre al hígado y se va a filtrar y bla, 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 ¿no? Y así, estos son los receptores que son esenciales, son de transmisión lenta, porque no van a transmitir un impulso rápido, por ejemplo, la presión no se te empieza a subir y ya luego sientes, sino que pasa muchísimo después, hasta, no sé, hasta que ya llega a un valor muy alto, es cuando ya sientes como tal, que los vasoreceptores te están diciendo cuando dices, ay, es que mi corazón y que esto y que aquello, es porque ya te está subiendo la presión, iba a decir, ya te está cargando el payaso, pero ya te está subiendo la presión tanto que ya se activan los mecanorreceptores, pero estos están activos desde antes, pero ¿qué hacen? Te dan zumbidito de oídos, te hacen ver lucecitas, te van avisando, ¿no? Y ya si no les haces caso, llega entonces esa sensación de que ya te vas a morir, de que el corazón te va a salir, que el corazón late muy fuerte, que te falta el aire, que aquello, ¿no? Pero por eso son de intensidad lenta, pero son continuas. Los receptores de adaptación rápida detectan los cambios en la intensidad del estímulo. Estos receptores son de velocidad, son receptores de movimiento o receptores fásicos. Los receptores que se adaptan con rapidez no pueden utilizarse para transmitir una señal continua debido a que solo se activan cuando cambia la intensidad del estímulo. Con todo, reaccionan potentemente siempre a teniendo lugar un cambio de hecho. Por tanto, se llaman receptores de velocidad, receptores de movimiento o receptores fásicos. Así pues, en el caso de los corpúsculos de Pacini, la presión brusca aplicada al tejido lo excita durante unos pocos milisegundos y a continuación se acaba su excitación, aunque cuando siga actuando va a seguir apareciendo, aun cuando sigan actuando. Ya vimos que se puede suprimir eso. Pero más tarde transmite de nuevo una señal si se alivia la presión. Es decir, te dejas de recibir el estímulo y lo vuelves a recibir, vuelve a transmitir. De la misma forma, en el momento en el que tienes tú aquí colocada, está ahí, sientes que hay presión, de repente dejas de sentir presión, pero de repente quitan la mano y sientes la liberación de la presión. Entonces, esos son los receptores de velocidad, los receptores de movimiento. Los lentos son los básicos, ¿no? Los que son para mantener el equilibrio en el cuerpo, que ya vimos los cuadros que hay. Y todos los demás, como la vista, el dolor, el tacto, el gusto, el olfato y bla, bla, son de velocidad rápida. ¿No les queda ninguna duda? Si me voy muy rápido me dicen, porque también, ya son las 9. Tienen clase ahorita a las 9:30, ¿no? Les robo otros 10 minutos. Sí. Los receptores de adaptación rápida. No se preocupe. Van a detectar los cambios en la intensidad del estímulo, eso ya lo vimos, La importancia de los receptores de velocidad, su función predictiva, ¿ok? Ya vimos que pueden suprimir, ya vimos cómo se generan, ya vimos cómo son, qué potencial necesitan, cuál es su frecuencia, cuál es su velocidad. Ahora vamos a ver cómo es su función predictiva. Si se conoce la velocidad a la que tiene lugar un cambio o situación corporal, se podrá predecir cuál será el estado del organismo unos cuantos segundos o incluso minutos más tarde. Por ejemplo, los receptores de los conductos semicirculares del aparato vestibular del oído detectan la velocidad del giro de la cabeza en los 2 segundos siguientes. Esto para corregir el movimiento de las piernas por anticipado y no perder el equilibrio. La pérdida de esta función predictiva impide correr a una persona. Entonces, básicamente lo que estamos diciendo es que si tú estás huyendo, tu cabeza se está moviendo, entonces tus piernas pueden perder el equilibrio. Sin embargo, tu cuerpo dice, ok, ya sé que mi cabeza se mueve para acá, y luego para acá, y luego para acá, y luego para acá, entonces yo tengo que mover mi pie para acá, para acá, para acá, para acá. Eso explica por qué una persona que tiene a lo mejor una ataxia o un problema cerebeloso o un problema del oído, que a lo mejor chocó y se lastimó el oído, camina y se caen y se van de lado, se van para atrás y así, a pesar de que sus piernas caminen hacia enfrente, su cuerpo los manda hacia otro lado. Entonces, ese es un ejemplo claro de que puede ser predictivo. Otra cosa es, por ejemplo, de que si tú ves visualmente que viene algo hacia ti, tu cerebro antes hace este movimiento, levantas la mano y te proteges, ¿no? Porque viene hacia ti algo. Y a eso se refiere con la predicción.
recibe un estímulo por algo y predice lo que tiene que hacer porque tiene la memoria. Es lo que luego dicen, es que tengo memoria muscular. Sí, realmente sí existe la memoria muscular. Por ahí vi un caso de una bailarina que tiene Alzheimer, que hasta me dio tristeza, la verdad. Y ella era una bailarina muy buena, pero ahorita tiene Alzheimer y está ya muy viejita, pero le ponen canciones. Ella ya no recuerda ni cómo se llama, ni quién es, ni a sus hijos, ni a su familia, ni nada. Pero le pusieron una de sus canciones que eran favoritas, de las que más bailó ella, y su cuerpo empezó a hacer movimientos de baile. ¿Por qué? Porque ella no sabe qué es baile, ella no sabe qué canción es, ella no recuerda lo que fue su vida, pero su cuerpo, su músculo, recuerda lo que tiene que hacer cuando escucha eso. A eso se le llama memoria predictiva o memoria muscular. Y es explicada por esta función. Entonces, cuando dicen que es que eso ya lo sé hacer, es cierto, si llevas mucho tiempo haciéndolo, lo vas a saber hacer. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, de esto? Vale, continuamos. No. Hasta ahí llegué en mi lectura. Hasta aquí, hasta las fibras nerviosas. Y yo me dormía ya hasta las 3 de la mañana terminando todo el capítulo, ¿eh? No crean que también me lo sé todo. También le tengo que leer porque hay cosas que muy específicas que nada más no me acuerdo. Me está sirviendo para estudiar también, ¿eh? Estoy estudiando con ustedes. Así que no crean que son los únicos que leen todo el capítulo, ¿eh? También yo me chito todos los capítulos. Entonces vamos a hablar ahora de las fibras nerviosas que transmiten diferentes tipos de señales y su clasificación fisiológica. Entonces vamos a hablar que algunas señales necesitan transmitirse con una enorme rapidez, si no la información sería inútil. Ejemplo, si te estás quemando, que tardará 5 minutos en llegar la señal a tu cerebro, cuando ya quitaste tu mano ya tienes chicharrón de mano, ¿no? Ya eso ya está quemadísimo, ¿no? Entonces vamos a ver, aquí menciono otro ejemplo, que una de las señales sensitivas que condiciona el cerebro es la posición instantánea de las piernas en cada fracción de segundo cuando se corre, ¿no? O en el extremo opuesto, la sensación de un dolor prolongado no requiere su envío veloz, por lo que bastará fibras de conducción lenta. ¿Eso por qué se explica? Mencióneme un dolor que sea de transmisión lenta, un dolor que ustedes sientan que se transmite lento. Dolor de estómago. ¿Dolor de estómago? Te va avisando poco a poco que te va doliendo. Bueno, a mí me ha pasado. Es cierto. Sí. Es cierto. Cualquier órgano hueco, como el estómago, el intestino, la vesícula biliar, el apéndice, la vejiga, todos esos órganos que son huecos, que realmente son huecos, están rellenos por otras cosas, que no son carne, ni músculo, ni nada, transmiten poco a poco. ¿Por qué? Porque ellos dependen, una, o de la laceración, como es en el caso de una gastritis, es decir, que te va lacerando poco a poco el ácido gástrico y va generando la gastritis, va dañando capa por capa y por eso es un dolor lento. O puede ser por la dilatación, es decir, si tú empiezas a comer, pero no pasa esa comida hacia el intestino, se empieza a inflar tu estómago y poco a poco te va doliendo más y más y más. Eso explica por qué a veces el apéndice te empieza con un dolorcito débil y va subiendo hasta que ya no aguantas. La vesícula empieza un dolor débil hasta que ya no aguantas. Esas son las fibras de conducción lenta, ¿no? Y eso hace referencia a que las fibras nerviosas que transmiten diferentes tipos de señales y su clasificación fisiológica. Vamos a ver ahorita cómo se clasifican, ¿no? Hablamos aquí que los tamaños de las fibras nerviosas oscilan entre 0.5 y los 20 micrómetros. Cuando mayor sea, más rápida será la velocidad de conducción. Hablamos aquí que hay una clasificación general de las fibras nerviosas. Las fibras nerviosas se van a dividir en los tipos A y C. Los de tipo A se subdividen en alfa, beta y gamma. Las de tipo C son pequeñas. Es alfa, beta, lambda y gamma. Las de fibra C son pequeñas, amielínicas, que conducen a los impulsos de velocidad baja.
es decir, que no tienen mielina y solo transmiten a los impulsos de velocidad baja. Ya vimos cuáles son los impulsos de velocidad baja. ¿Se acuerdan cuáles son los impulsos? Mencióneme un impulso de velocidad baja. Diego, a ver, mencionan un impulso de velocidad baja. ¿No? Magdalena, Christopher, ¿alguien de ustedes se acuerda de un impulso de fibras de velocidad baja? ¿No se acuerdan? No recuerdo esas fibras. Ah, ¿Mande? no, es que apenas estoy escuchando esa palabra ahorita. Y era en el capítulo 7 cuando ya venía esto. Aquí, cuando hablábamos de las de Ya lo velocidad habíamos visto baja, ahorita, ¿verdad? En la clase. ajá, literalmente lo acabamos de ver. Hablábamos de las perturbaciones en la mácula del aparato vestibular, es decir, del equilibrio, los receptores para el dolor, Oh, los sí, sí, sí. vasoreceptores del árbol arterial, los quimioreceptores de los cuerpos carotídeos y aórticos. Es que hablábamos que eran una lenta, adaptación lenta. Y los de adaptación rápida eran todos los de los sentidos, el tacto, el gusto, el olfato, etcétera, ¿no? Entonces aquí en la clasificación de las fibras se van a dividir en las de tipo C, que van a ser para conducción de velocidades bajas, y las de tipo A, que son las típicas fibras mielínicas de tamaño grande y medio pertenecientes a los nervios raquídeos y son de transmisión rápida. Para más fácil, las de tipo C, transmisión lenta, las de tipo A, transmisión rápida. Las de tipo A se van a dividir en alfa, beta, lambda y gamma, y punto. No hay mucho que pensarle en esto. El capítulo ahí abarca como 5 o 6 párrafos, pero resumiéndolo es eso. Y acuérdense que hablábamos acá que cuanto mayor sea el tamaño, más rápido será la velocidad de conducción. Y aquí está especificando que son fibras mielénicas de tamaño grande y mediano. Y aquí son pequeñas. Por eso explica la cantidad o velocidad. Ahora hablando de la clasificación fisiológica, vamos a tener que la clasificación fisiológica va a estar dada de la siguiente manera. El grupo 1A hasta el grupo 1B. Bueno, es el grupo 4, 1 grupo B, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. El grupo 1 se divide en grupo 1A y grupo 1B. Esa, desafortunadamente, no hay forma de resumirlo. Eso se lo tienen que aprender así porque es una clasificación. No hay mucho que entender, es básicamente aprenderse la clasificación. El grupo 1A son procedentes de las terminaciones anulo espirales de los usos musculares, son las fibras A de tipo alfa. El grupo 1B son las fibras procedentes de los órganos tendinosos de Golgi, que son fibras A de tipo alfa, ¿no? Que es lo que hablábamos, no, que eran A y de tipo C, en la anterior. El grupo 2 son fibras procedentes de los receptores táctiles cutáneos aislados y de las terminaciones en ramilletes de los usos musculares son las fibras A y son de tipo beta y lambda. El grupo 3 son fibras que transmiten la temperatura tacto-dolor y son fibras A del tipo gamma. Las fibras número 4 son fibras amielínicas. Siempre que hablemos de fibras amielínicas, van a ser de tipo C, acuérdense. ¿eh? No pueden ser de tipo A y ser amielínicas, porque para ser de tipo A son mielínicas forzosamente. Las fibras de tipo 4 son amielínicas que transportan dolor, temperatura y tacto grosero. El tacto grosero es el que dice chócalas y te sientes así. El tacto que dicen tacto grueso y el tacto fino es como cuando yo tengo aquí un lapicito y yo lo agarro, ese motor fino. Tacto fino me tallan el lapicito y así se siente, cosquillitas, eso es tacto fino. Pero para que yo sienta el tacto grueso, así el dolor ese que estoy sintiendo ahorita, que ya no sé por qué lo estoy haciendo, es el tacto grueso, ¿no? Y bueno,
vamos a hablar tantito de la sumación y creo que dejamos la clase hasta ahí. Sumación espacial y sumación temporal y ya terminamos hasta ahí la clase. La sumación espacial es el fenómeno de sumación espacial, es por lo cual se transmite la intensidad creciente de una señal mediante un número progresivamente mayor de fibras. La imagen ofrece un sector de piel inervado por fibras paralelas al dolor. Esta área se llama campo receptor de la fibra, que sería... Okay. Esto está el clavo, ese es el campo receptor. El número de terminaciones es grande en su centro, pero disminuye hacia la periferia. Así, un pinchazo tendrá más estimulación en el centro que en la periferia. Las señales más intensas cada vez se diseminan a más fibras y eso es el fenómeno que se llama sumación espacial. Y hace referencia a esto. Un estímulo débil va a empezar en el centro, pero conforme vaya pasando o conforme vaya subiendo la intensidad, si el clavo permanece ahí, por ejemplo, va a estimular más fibras y se van a ir sumando más y más y más fibras nerviosas porque van a ir estimulándose más receptores, a lo cual el estímulo va a ser cada vez más fuerte y a eso se le llama sumación espacial. La sumación temporal es un segundo medio para transmitir señales de intensidad constante en acelerar la frecuencia que los impulsos nerviosos que recorren cada fibra, como se observa en la imagen, ¿no? Entonces, la sumación temporal quiere decir que entre más pase el tiempo, más se van a ir sumando esos impulsos. Si se dan cuenta aquí, empiezan lentos, 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 y conforme pasa el tiempo se van haciendo más cercanos, más cercanos, más cercanos. Hay un espacio donde se fatiga, se separan, pero si sigue el impulso, vuelven a unirse, 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 se vuelve a fatigar, se separan un poco, y así se va a repetir. Y eso tiene que ver con los estímulos. Si se dan cuenta, cada vez que se llega al estímulo, intensidad de la señal, es decir, la intensidad se vuelve fuerte, el clavo me lo entierran más, entonces se unen más, de ahí me quitan el estímulo, se relajan porque están fatigadas mis neuronas, me vuelven a entierrar el clavo, vuelven a subir, a subir, a subir, a subir, a eso se le llama sumación temporal. Lo anterior era sumación espacial porque se iban sumando más acá y acá se van sumando con más velocidad o los impulsos van incrementando conforme más fuerte sea el impulso que estoy recibiendo. Y bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí porque ya faltan 15 minutos para que descansen 15 minutitos. Ok, chicos. Nos quedamos hasta